este nuevo video vamos a explicar lo que es la ley de Boyle, donde se relaciona la presión con el volumen para identificar cómo se comporta un gas. Robert Boyle determinó que cuando la presión a la cual está sometido un gas aumenta, el volumen disminuye en forma proporcional. Si, por ejemplo, la presión se duplica, el volumen disminuye a la mitad. Cuando se triplica, el volumen disminuye a la tercera parte. Por el contrario, si disminuye a la mitad, el volumen aumenta al doble, y así sucesivamente. Boyle no especificó que los experimentos con gases los realizó a temperatura constante, por lo que otro científico, Marriott, hace nuevamente el experimento y reporta que la relación presión-volumen es constante solamente válida cuando la medición se realiza manteniendo constante la temperatura. Por esta razón, a la ley se le conoce como ley de Boyle-Marriott. Esta ley expresa que a temperatura constante el volumen del gas varía en forma inversamente proporcional con la presión que soporta. Esta proporcionalidad se transforma en igualdad si se introduce una constante, de tal manera que el volumen va a ser igual a la constante entre la presión. Y si despejamos la constante, tenemos entonces que el volumen por la presión es igual a la constante. En esta gráfica se observa que el volumen mantiene una relación inversamente proporcional con respecto a la presión cuando la temperatura es constante. La ley de Boyle se utiliza para encontrar el nuevo volumen cuando se cambia la presión o en caso contrario para calcular la nueva presión cuando el volumen ha cambiado. La expresión matemática es presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2, donde presión 1 y volumen 1 se refiere a las condiciones iniciales de presión y volumen, en tanto la presión 2 y el volumen 2 a las condiciones finales. Un ejemplo de donde se usa la ley de Boyle-Marriott sería en aquellos aparatos que utilizan un compresor de aire. Vamos a resolver un ejemplo de un problema donde se involucra la ley de Boyle-Marriott. A una presión de 0,500 atmósferas, una muestra de gas ocupa un volumen de 500 mililitros. Si se mantiene constante la temperatura, ¿cuál será el nuevo volumen si la presión cambia a 0,700 atmósferas? Primero identificamos nuestros datos que nos dan una presión inicial de 0,500 atmósferas y un volumen de 500 mililitros. Identificamos los datos que no cambian, que sería la temperatura constante, y por último identificamos los datos finales, que sería que nos están solicitando que calculemos el nuevo volumen y nos indican que la presión cambió a 0,750 atmósferas. Si vemos que está relacionando la presión con el volumen, pues identificamos que vamos a utilizar la fórmula de la ley de Boyle-Marriott, donde presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Identificamos nuestros datos, presión inicial de 0,500 atmósferas, volumen 1 de 500 mililitros o transformados a litros 0,5 litros. La presión final de 0,750 atmósferas y nos solicitan el volumen 2. Despejamos nuestra fórmula, lo que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto, el volumen 2 será igual a la presión 1 por el volumen 1 entre la presión 2. Y sustituimos nuestros datos. Una vez sustituidos nuestros datos en la fórmula, nos damos cuenta que tenemos atmósferas en la parte superior de nuestra división y atmósferas en la parte inferior de nuestra división, las cuales se anulan y tenemos únicamente los litros, obteniendo así el resultado que nos solicitan del volumen final, que es igual a 0,333 litros.